Hola y bienvenido a esta segunda cápsula. En la cápsula anterior aprendimos acerca de los tipos de datos, cómo declararlos, variables y constantes. En este aprenderemos acerca de las funciones, sus argumentos y su declaración, y cómo estas pueden ayudarnos a crear un código reutilizable, un código limpio y un código más organizado. Empecemos. En programación existe el concepto de agrupar líneas de código en una unidad que pueda ser incluida en el programa. Estos, según el lenguaje de programación, pueden llamarse rutinas, subrutinas, módulos o funciones. Es decir, una función no es más que un conjunto de líneas de código que pueden devolver un resultado. Poder hacer eso permite que el código sea modular, es decir, que pueda estar compuesto por distintas partes con una función definida. Puede ser reutilizable, ya que las funciones pueden ser llamadas las veces que sea necesario y mejoran la legibilidad de nuestro código. Pero ¿cómo podemos observar esas mejoras en nuestro código? Entonces, observemos el siguiente código hecho en Dart, similar al que hicimos en la cápsula anterior. Como puedes observar, estamos definiendo la constante pi, estamos definiendo 4 variables: el radio 1, el radio 2, el arco 1 y el arco 2. Y luego hacemos el siguiente cálculo. Arco 1, donde calculamos la circunferencia del arco de un círculo 1, imprimimos su valor y luego realizamos de nuevo el mismo cálculo, pero para el arco número 2 y el radio número 2. Es decir, estamos haciendo 2 veces el mismo cálculo, pero para 2 círculos distintos. Entonces, si vemos en el lado derecho, hay mejoras en el código. Acá hemos definido una función que se llama arco, que utiliza una entrada o argumento que se llama radio. Dentro de esta función hago un cálculo, defino result y calculo result es igual a 2 por radio por pi, que es el cálculo de la circunferencia, imprimo el valor y devuelvo el resultado de result. Entonces, de esa manera, en la parte principal de nuestro código, que hemos llamado el main, en lugar de hacer el cálculo 2 veces, simplemente llamo 2 veces a esa función, pasándole lo que es el radio 1 y el radio 2. Hasta acá quizás no parece mucha la ganancia, ya que eran solo 2 círculos. Pero imagina que fueran 100 círculos. Nuestro código sería muy largo y complejo sin el uso de funciones. Ahora hablemos un poco de la estructura de una función. La estructura la podemos definir de la siguiente manera, aunque esto puede variar según el lenguaje de programación, como hemos visto. Solemos utilizar el tipo de dato que devuelve la función de primero, en el caso de que devuelva una función. Si no, se utiliza la palabra void, como de vacío. Luego a esa función le damos un nombre. Luego del nombre suele haber unos paréntesis donde vamos a definir todos los argumentos que podemos tener. En una función podemos tener uno o más argumentos. Entonces, por ejemplo, en el caso anterior definíamos double radio, que es un argumento, pero pudiéramos tener, no sé, radio o cualquier otra característica que quizás podamos dar a nuestra función. Puede tener 0 o más argumentos. Una vez que definimos los tipos de datos de los argumentos y el nombre de los argumentos, entonces abrimos corchetes y vienen las líneas de código, o sea, realmente lo que hace esa función. Y finalmente, el retorno de un valor o de un resultado. Volviendo a nuestro ejemplo anterior, en el caso que teníamos una función llamada arco, que devuelve un tipo de dato double y que toma una entrada como argumento que es el radio,
también con un tipo de dato double. Entonces este es el tipo de dato que devuelve la función, el nombre de la función y el tipo de dato de la entrada con el nombre del argumento. Dentro de la función declaramos una variable que llamaremos una variable local, ya que solo se puede modificar dentro de esta función. En esta variable local hacemos un cálculo, luego llamamos a otra función. Como pueden observar, print realmente es una función a la que le asignamos un argumento, y ese argumento es el texto o la variable o el valor que queremos imprimir. Es decir, que una función puede llamar a otras funciones. Y finalmente, el resultado que devolvemos, que es ese return result. En este ejemplo, la función está definida para realizar una tarea específica, pero existen funciones que sirven para el control y la ejecución de un programa, para el control de ejecución. Si volvemos a nuestro ejemplo anterior, podemos observar que en nuestro programa hay una función que se llama main, que es de tipo void, o sea, devuelve vacío, no devuelve nada, no retorna nada y no toma ningún argumento. En este caso, por ejemplo, en Dart y en otros lenguajes de programación, la función main, porque esto es una función, controla la ejecución de nuestro programa, ya que es donde se inicia y donde termina nuestro código, nuestro programa. Es común en muchos lenguajes de programación que la función main tenga que estar declarada. De lo contrario, no se ejecuta el mismo. Dentro del main se ejecutan las instrucciones y se puede llamar a otras funciones. En este caso, en este ejemplo en particular, el main llama a la función arco dos veces y la función arco a su vez llama a la función print. Entonces, la función main es una función de control que indica dónde inicia y dónde termina el programa. Dentro del main se puede llamar a todas las otras funciones y a las variables declaradas fuera del main y otras funciones se les considera variables globales, ya que todas las funciones pueden acceder a su valor. Ahora sí, vayamos al código y veamos cómo se declaran las funciones y cómo funcionan las variables globales y las variables locales. Volviendo al ejemplo que teníamos en Dart, acá podemos ver que está definida una constante pi, está definida nuestra función de control, que es este main, y está definida nuestra función de cálculo de arco. Entonces, como les comento, se coloca double, arco y argumentos. Y luego se hacen los cálculos. Ahora, cuando hablamos de variables globales y variables locales, nos referimos a que hay variables que solo pueden ser, o cuyo valor solo puede ser modificado o leído. Es como que solo existen dentro de un espacio en particular. Por ejemplo, la variable radio 1 y radio 2 están siendo declaradas dentro de esta función main. Quiere decir que solo dentro del main podemos acceder al valor de esas variables. Por ejemplo, si yo acá dentro del main hago print radio 1 y print radio 2, no tengo ningún problema. Al yo ejecutar mi programa, va a imprimir ahora 4 valores, los valores de radio 1 y radio 2 y los cálculos que hizo de arco. Si yo trato de hacer lo mismo dentro de esta función, o sea, bueno, acá tenemos que agregar la indentación, siempre es bueno tener la indentación para que se vea más ordenado y limpio el código. Si yo quiero dentro de mi función arco acceder e imprimir al valor de radio 1 y de radio 2, lo más probable es que obtenga una advertencia y me vaya a decir, mira, no, acá no puedes acceder porque radio no está definida en esta función. O sea, para nuestro compilador o nuestro intérprete no puedo imprimir una variable que no existe. Y eso es porque
Radio está definida como una variable local dentro del main. Es una variable que solo existe en el main. Si yo quiero poder acceder a su valor en todos lados, tengo que definirla fuera de todas las funciones. En muchos lenguajes de programación se definiría arriba, fuera. Es decir, que al yo hacer esto, observemos que ya la advertencia desaparece y probablemente ahora sí lo pueda ejecutar e imprimir sin problemas. Ahora se imprime aquí, se imprime en todos lados porque puedo acceder a su valor desde cualquier parte del código. Entonces, tener variables locales y globales nos permite tener un código un poco más organizado, limpio y con un poco de control de dónde podemos modificar valores y dónde no podemos modificar. Y bueno, eso ha sido todo por esta cápsula. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente.